nombre es Luis Fernando Erazo. El día de hoy quiero compartirles otro capítulo de esta serie de videos que ando subiendo sobre filosofía descolonial y que se titula Nariño, Ethos Transmoderno. Bien, así pues, vamos a comenzar con la lectura del ensayo que tuve la oportunidad de escribir y que va a ser incluida como capítulo en un libro que se va a denominar Filosofía descolonial, una breve introducción. Bien, Nariño, Ethos Transmoderno. Quizá no haya ensayo donde un autor se sienta tan involucrado como cuando va a hablar del lugar que habita. Escribir sobre el lugar donde se nació y se vive es una experiencia singular, dado que el mismo tema en cuestión hace que quien relata las líneas sienta mucho mayor confianza y convicción. Es casi que la misma sensación de escribir un relato autobiográfico, donde el autor o autora se ve involucrado como en ninguna otra experiencia. Así pues, al escribir estas líneas siento que al mismo tiempo que estoy narrando un hecho, me estoy narrando a mí mismo. Escribir sobre Nariño siendo nariñense es narrar siendo narrado. Hecho este breve inciso sobre la lógica de relatar el lugar donde se habita, empezaré a expresar algunas líneas que considero importante y que de alguna forma u otra develarán el ethos de Nariño y los nariñenses. Vamos, pues, a emprender este viaje desde el mar hasta Algareras y a adentrarnos en la ontología del nariñense. Primero es menester esbozar algunas características del departamento de Nariño. El carácter de esta región del suroccidente colombiano es la de ser una periferia. No lo digo en el sentido de su geografía, por estar ubicado a un costado del país, sino por el carácter que ocupa en la política, la economía y la cultura de la nación. Estrictamente hablando, Nariño sería una periferia de la periferia, si se tiene en cuenta que Colombia, per se, es una nación periférica al pertenecer al tercer mundo. Nariño habita, en términos ónticos, en la zona del no ser. Si el ser, esto es lo normal, desde luego construido socialmente, es el hombre blanco, occidental, católico, heterosexual, etc., Nariño, por el fuerte componente de los pueblos amerindios y afrocolombianos con sus respectivas culturas, se encuentra fuera de dicha normalidad, por tanto habita la zona del no ser. En este departamento, por tanto, las opresiones que se viven en el país se exacerban, porque es quizá uno de los departamentos que menos se ajustan a los modelos colonialistas que las potencias han impulsado en los países tercermundistas. Narrar a Nariño y a quienes lo habitan es como relatar una herida que desde hace muchas centurias no cierra. Aún así, siempre es importante poner el dedo en la llaga para recordar por medio del dolor que se está vivo y que mientras exista vida hay esperanza. Antes de develar el ethos nariñense, es preciso adentrarnos por los vericuetos de una terminología algo engorrosa para algunos. Es necesario realizar una breve digresión sobre lo que en este ensayo denotará la noción de ontología, y específicamente la noción de ontología de la periferia. Cuando aludimos a ontología nos referimos al estudio del ser, esto es, cuando se estudia a los entes, no se los analiza desde sus aspectos particulares, como lo harían las ciencias, sino sobre su aspecto más general, es decir, su ser en tanto que ser. Por tanto, hablar de ontología implica hablar de un momento muy denso, dado que alude a reunir en un solo momento todos los demás atributos. Es, para ilustrarlo mejor, como el momento previo al Big Bang, donde materia bariónica, energía oscura, protones, quarks, etc., se encontraban reunidos en un punto infinitesimalmente denso. Cuando hablamos de periferia, aludimos, como se dijo arriba, a un lugar cuya facticidad está dada en una ubicación que en términos geopolíticos es una región subordinada, habitado en este caso por la colonialidad. Entonces, hablar de ontología de la periferia es hablar, en síntesis, del ser en clave geopolítica. Esto es así porque el ser, por muy abstracto que parezca, no puede soslayarse de una espacialidad y temporalidad. La cuestión ser o no ser, esgrimida por Parménides, tiene una fuerte impronta en la realidad, como lo explica Dussel. El ser en ese entonces fue el civilizado, esto es, el griego, mientras
que el no ser fue el bárbaro, es decir, el no griego. Posteriormente el ser fue romano. En la Edad Media el ser fue cristiano. En el siglo XVI el ser fue occidental y español. Posteriormente, en el siglo XVIII, el ser fue inglés y francés. Y después de 1945 el ser es gringo. En toda la historia de la humanidad siempre ha habido un no ser. Los que lo han construido, es decir, quienes han habitado en las metrópolis y potencias, han pretendido hacerlo a partir de la naturalización de dicha categoría, ya sea utilizando el discurso de la providencia divina o el discurso científico, pretendiendo naturalizar la desigualdad para que quien habita la periferia, esto es, la zona del no ser, interiorice dicho discurso y acepte estoicamente que la pauperidad y lo oprobio que padece es connatural a su ser. Pero dicha construcción que pretende hacerse pasar por natural no es más que una construcción social y por tanto tiene una historia que es la historia del poder y por ende posible de transformar. Que Nariño habite la zona del no ser, esto es la aberración y lo anormal, no quiere decir que ese territorio se sustraiga a la ontología. En esencia, la ontología tiene, como se ha dicho, espacialidad y temporalidad. Pero, ¿qué diferencia las ontologías de las metrópolis de las ontologías de las periferias? Pues que en esta última, la espacialidad y la temporalidad adquieren mayor densidad. Esto es, la ontología se expresa con mayor intensidad en las periferias. El tiempo del que sufre y padece lo oprobio es considerablemente distinto al tiempo de quien evita la paz y la opulencia. Mientras el presente en el primero se estira hasta la náusea, en el segundo el presente es fugaz y efímero. El tiempo no es el mismo para todos y es variable en virtud de los hechos que acontezcan. Al percibir y caer en la cuenta de que en otro lugar existen tiempos hostiles y bélicos, Octavio Paz expresa esta sensación. Abro cita: sentí que el mundo se escindía y no estaba en el presente. Mi aura se disgregó. El verdadero tiempo estaba en otra parte. Mi tiempo, el tiempo del jardín, la higuera, los juegos con los amigos, el sopor bajo el sol, de las 3 de la tarde, en las hierbas, el higo entreabierto, era un tiempo ficticio. A pesar del testimonio de mis sentidos, el tiempo de allá, el de los otros, era el verdadero, el tiempo del presente real. Cierro cita. Teniendo en cuenta lo anterior, la ontología del nariñense es mucho más densa y se vive con mayor intensidad que en otras regiones del país, porque aquí las opresiones se agudizan por ser uno de los departamentos que menos se ajustan al modelo de la zona del ser. ¿Cuál es el modelo de la zona del ser en Colombia? El hombre, porque Colombia es un país desgraciadamente patriarcal. ¿Por qué el hombre del centro del país? Porque es el hombre con la pigmentación de la piel más blanca. Además, desde luego, ese hombre tiene que ser un católico fundamentalista, nostálgico de la Constitución del 86 que redactó Miguel Antonio Caro, y por supuesto heterosexual. No es una coincidencia que las cualidades del centro del país sean que las ciudades, del centro del país sean las más prósperas política, social y económicamente, mientras que en departamentos como el Chocó o la Guajira, entre otros, en los que habitan los afrodescendientes del África Bantú y los indígenas Wayuu, respectivamente, sean los más olvidados. Así pues, cuanto menos una región se ajuste a la pretendida normalidad de la zona del ser, más negligencia estatal recibirá. Nariño, al ser un departamento con un fuerte componente étnico, tanto afrodescendiente como indígena, ha padecido una negligencia y olvido deliberado. Recordemos los epítetos peyorativos con los cuales José de Caldas retrataba a los afrodescendientes. Abro cita: el ángulo facial, el ángulo de Camper, tan célebre entre los naturalistas, reúne casi todas las cualidades morales e intelectuales del individuo. Cuando este ángulo crece, crecen todos los órganos destinados a poner en ejercicio la inteligencia y la razón. Cuando disminuye, disminuyen también estas facultades. El europeo tiene 85 grados y el africano 70 grados. ¿Qué diferencia entre estas dos razas de género humano?
las artes, las ciencias, la humanidad. El imperio de la tierra es el patrimonio de la primera. La estolidez, la barbarie y la ignorancia son los dotes de la segunda. Cierro cita. Por otro lado, José María Samper, un importante intelectual de la élite criolla del siglo XIX, usó unos fuertes adjetivos desdeñosos contra los pastusos. Abro cita. El indio pastuso, de raza probablemente quechua, vive, pues, contento en medio de la abundancia y sin necesidades ni cultura, reacio a la civilización, impasible ante el progreso, es un salvaje sedentario, bautizado, que habla español, aunque con provincialismo, y cree que el mundo está todo en sus montañas, sus pueblos y cortijos y sus fiestas parroquiales. Pequeño de cuerpo y rechoncho, de color bronceado más que cobrizo, con la mirada estúpida y concentrada, malicioso, astuto y desconfiado y a veces pérfido, indolente en lo moral, pero laborioso y sufrido, fanático y supersticioso en extremo. Cierro cita. Al pertenecer a la zona del no ser, Nariño es desposeído de aquello de lo que es la colombianidad, esto es, el hombre blanco, occidental y católico, como lo encarna mejor el paisa y el santandereano, quienes se ajustan mucho más a ese modelo y a quienes de hecho Samper reserva epítetos mucho más benévolos como inteligentes, negociantes y trabajadores, etc. Los habitantes de este departamento, Nariño, vendríamos a ser colombianos de segundo orden, de ahí que seamos vistos como una aberración del ideal de colombianidad eurocéntrico, moderno y colonial. Pero esta discriminación, a su vez, y dado los fuertes componentes afros e indígenas en Nariño, hacen que este departamento sea propicio al surgimiento del pensamiento descolonial más que en cualquier otra región del centro de Colombia. Colombia, en general, ha sido uno de los países latinoamericanos donde menor recepción ha habido del pensamiento decolonial y en general de la filosofía latinoamericana. Mientras en otros países del Cono Sur emergieron personajes como Mariátegui, Salazar Bondi, Leopoldo Sea o el mismo Dussel, Colombia ha quedado rezagado a ser un país sucursalero del pensamiento europeo y occidental. El escaso apogeo en Colombia de la filosofía latinoamericana y el pensamiento decolonial puede ser explicado por dos razones. La primera es que, a diferencia de otros países como México, Perú, Ecuador y Bolivia, Colombia carece de un fuerte componente étnico ancestral, siendo en Colombia los pueblos originarios muy reducidos si los comparamos con los de otros países. Y otro aspecto no menos importante es que Colombia, de todos los países latinoamericanos, es el que más influencia y dependencia ha tenido de los Estados Unidos, lo cual constituye un óbice para la emergencia de un pensamiento decolonial, porque la colonialidad también se presenta en la arista cultural. Es por esto que Colombia es una nación donde es muy difícil que el pensamiento decolonial emerja, dado que su población, esencialmente mestiza, es una población mentalmente colonizada y ablancada. Además, depende más culturalmente que cualquier otra nación latinoamericana al depender de los Estados Unidos, hoy la potencia occidental por antonomasia, aunque no tenga el mismo apogeo que tuvo hace unas décadas, especialmente desde el 2008. Pero este juicio, dado el carácter variopinto de Colombia, no puede ser homogenizador para toda la nación colombiana. Lejos de ser un país uniforme, en Colombia cohabitan muchas regiones diversas. Lastimosamente, los intelectuales de la Academia Colombiana son generalmente del centro del país, porque es ahí donde existen más recursos para la educación, mientras en la periferia los colegios se caen a pedazos como las universidades. Así pues, el intelectual mestizo, ablancado, de las universidades del centro del país, en la mayoría de los casos, se dedica a escribir papers que atienden más a un criterio neoliberal de mercantilizar el saber que a proponer algo novedoso. Es por esta razón que los papers que producen dichos intelectuales no son más que parafrasear autores del canon occidental sin ninguna propuesta de desestabilización epistémica. Si el apoyo a los claustros universitarios en regiones periféricas como Nariño tuviese lugar, y desde luego si la universidad operase bajo otra lógica, no la del hermetismo sino vinculada a la sociedad, la producción intelectual fuese totalmente distinta. En Nariño, la recepción del pensamiento decolonial tuviese mucho mayor apogeo que en cualquier otra región en Colombia, especialmente el centro del país.
Al coexistir en el departamento las etnias afros e indígenas en mucha mayor cantidad que en otros departamentos, Nariño tiene el suelo propicio para que emerja la semilla del pensamiento decolonial. Esta región no está tan occidentalizada como el centro del país y de una u otra forma, por su carácter periférico, goza de cierta independencia respecto a algunas políticas centralistas del país. Si en esta región no ha emergido el pensamiento decolonial con fuerza, se debe a que carece de universidades con la financiación suficiente para mantener revistas donde se publiquen investigaciones de manera frecuente. El pensamiento decolonial en Colombia hoy hace parte de la excepción a la regla, pues las universidades en casi su totalidad conciben pensum y programas eurocéntricos. El gobierno nacional, desde el Ministerio de Educación, en aras del cambio que está promoviendo, tiene que gestionar nuevas políticas públicas para una educación emancipadora y liberadora. Esperamos que el cambio llegue a la concepción de nuevas narrativas que le hagan justicia a los pueblos afrodescendientes e indígenas. El mejor laboratorio o piloto para llevar a cabo tan ardua pero necesaria tarea es Nariño, específicamente la Universidad de Nariño. No lo digo por haber estudiado en esta universidad, pues estudié en una universidad del centro del país. Y me faltó tan solo unas pocas visitas a la UDENAR para darme cuenta del contraste de esta universidad con la universidad donde estudié. En una se respiraba eurocentrismo y dogmatismo, mientras en la otra mayor libertad, condición sine qua non para pensar. Este territorio, como se puede observar, presenta condiciones para que el impacto del pensamiento decolonial tenga muy buena recepción. Subsanados los problemas que aquejan a las universidades del suroccidente del país, como la financiación, mayor impulso a la investigación y en general una educación desde la escuela, desde una óptica distinta a la eurocéntrica, en este caso abrazando la decolonialidad, en el departamento se produciría una efervescencia inusitada de la producción intelectual. Si en la región no se ha producido tal efervescencia aún, es en especial por la negligencia estatal al que han condenado el departamento, como muchos otros, al olvido. Es triste ver que la negligencia se ha visto traducida en algunos municipios del departamento en tasas altas de analfabetismo. De lo anterior podemos deducir que el pensamiento decolonial no se producirá espontáneamente en una región solamente porque en él cohabitan etnias de pueblos originarios de afrodescendientes y porque son menos occidentales que otras regiones. Esta condición es sumamente importante, desde luego, porque hace posible que por las condiciones sociales, culturales y étnicas de la región sea posible una mejor recepción del pensamiento decolonial. Pero si no existen condiciones tales como una educación de calidad, incluyente y diversa, y estímulo para las investigaciones en las universidades de la región, sería muy difícil que emergiera algo así. Como se ha pretendido indicar a lo largo de este libro, es imposible soslayar el desde dónde en la reflexión filosófica. Decir que Nariño tiene condiciones como pocas regiones en Colombia para la emergencia del pensamiento decolonial es responder a la pregunta ¿qué significa pensar desde Nariño? Pensar desde esta región del suroccidente colombiano es pensar desde la situacionalidad del oprobio, la carencia, el no ser como se ha expuesto. Desde luego, esto no implica caer en chauvinismos, pues el horizonte de la universalidad intrínseco al ejercicio filosófico siempre está ahí, pero no es el universalismo abstracto que practica la academia eurocéntrica, sino el universalismo que tiene como fuente las circunstancias que son punto de partida. No es casualidad que el pensamiento decolonial haya emergido en América Latina, una región golpeada en los últimos 500 años por el colonialismo. De ahí la ambivalencia de Nariño de ser la tierra de nadie, pues pertenece a Colombia, pero se diferencia mucho de su modelo de la zona del ser, pero a su vez es más que cualquier otra región una periferia. Esto también nos invita a pensar que cuando hablemos de zona del ser y zona del no ser, no estamos hablando estrictamente de zonas geográficas, pues en París existe el tercer mundo y en Colombia, como se ha podido evidenciar, zona del no ser y zona del ser. Ahora bien, después de hablar de las características del departamento de Nariño, de su ontología de la periferia, de su pertenencia a la zona del no ser,
de sus condiciones como pocas regiones en Colombia para la efervescencia del pensamiento decolonial, dedicaré algunas líneas a hablar del etos transmoderno, nariñense, perdón, del etos nariñense. Después de meditar profundamente, en medio del variopinto carácter del nariñense, llegué a la conclusión de que el etos del nariñense es el etos transmoderno. Antes de precisar por qué me decanté por esa opción, es importante realizar alguna digresión sobre la noción de transmodernidad. Lo primero que cabría que decir al respecto es que la transmodernidad, en líneas generales, no es más que una época. Así la define Enrique Dussel, abro cita. Transmodernidad indica todos los aspectos que se sitúan más allá y también anterior de las estructuras valoradas por la cultura moderna europeo-norteamericana y que están vigentes en el presente en las grandes culturas universales no europeas y que se han puesto en movimiento hacia una utopía pluriversa. Cierro cita. La noción de transmodernidad pretende romper con la lógica de la colonialidad que ha estado implícita en el quehacer del sistema mundo moderno colonial desde 1492. Esto es, esta nueva noción desea evitar toda relación jerárquica entre culturas. Quiere evitar el occidentalismo, los epistemicidios, la exotización de culturas, etc. Un mundo transmoderno sin un lugar donde las culturas puedan convivir desde la armonía, desde la horizontalidad, sin que unas se conciban como sujetos mientras objetivicen a las otras. Para una mejor comprensión de la noción de transmodernidad, resulta imprescindible además decir qué no es. Aquí es importante anotar que la transmodernidad no es la vuelta al pasado prístino del mundo precolombino. De ahí que no sea antagonista de la cultura occidental per se, como si la totalizara. La transmodernidad, bien comprendida, es capaz de pasar por una grilla a la cultura occidental moderna, de tal manera que quede por fuera el lado colonial de la modernidad, su cara de la moneda poco revelada, pero intrínseca al proyecto moderno. Asimismo, es capaz de aprovechar el lado emancipatorio de la modernidad, las ideas de la Revolución Francesa, por ejemplo, pero transmodernizadas, esto es, extendiéndose para que abarquen a los demás grupos que la colonialidad no permitía hacerlo. Un claro ejemplo de transmodernidad es el de la Revolución Haitiana, a inicios del siglo XIX, pues a diferencia de las demás revoluciones que se orquestaron en la mayoría de los países latinoamericanos, la haitiana fue una revolución hecha por esclavizados, no por los criollos de las élites de las colonias, como fue en el mayor caso para las naciones latinoamericanas. Fue transmoderna dicha revolución porque iba contra la corriente idea de que quienes podían gestar las ideas revolucionarias eran solo los europeos y los criollos, mientras creían que las demás etnias solo eran instrumentos para la revolución. La revolución haitiana puso patas arriba dicha idea, ya que demostró que los afrodescendientes, esto es, los no europeos y criollos, así como también los indígenas, podían liderar y guiar una revolución. Como se puede observar, la transmodernidad ha tenido lugar dentro de la modernidad. Quizá esto pueda parecer un oxímoron, dado que es como si dos épocas estuvieran vigentes simultáneamente. La transmodernidad ha participado en la modernidad porque ha hecho parte de instantes efímeros fugaces de la modernidad. Pero estas participaciones hacen parte de la modernidad porque vendrían a ser anomalías o accidentes de una totalidad. Totalidad, por supuesto, moderna. Hasta el momento la transmodernidad se ha presentado como anomalías de una totalidad que es la modernidad. Pero el día en que la transmodernidad le quite la hegemonía a la modernidad, usando el término hegemonía de manera gramsciana, entonces podremos decir que la transmodernidad no se presenta ya por instantes fugaces, sino como una época de la humanidad. A pesar de que la modernidad está en crisis, hace falta aún mucho por recorrer para que la transmodernidad haga dicho tránsito. Como dije arriba, Colombia está lejos de ser un país homogéneo. Por tanto, existen regiones o departamentos donde es mucho más susceptible el rechazo a la modernidad como también su aceptación. Nariño, por las características anteriormente mencionadas, no es un departamento donde la transmodernidad tendría mucha mayor aceptabilidad. El departamento de Nariño presenta la siguiente ambivalencia.
a pesar de ser fundamentalmente católico, abraza las cosmovisiones de los pueblos originarios. Para explicar lo primero, es menester rememorar que la defensa realista más importante en Colombia se dio en Pasto. Los pastusos se opusieron con mucha vehemencia a la nueva hegemonía del criollato, al punto de jurar fidelidad a Fernando VII y la corona española, a pesar de todas las inclemencias que vivían por la avanzada de los ejércitos criollos patriotas. Otro hecho importante que también nos puede ayudar a confirmar esta hipótesis es que cuando Hilario López expulsó a los jesuitas de Colombia, una de las ciudades que más se opuso fue Pasto, dando origen en este lugar a la Guerra de los Conventos. Asimismo, y a pesar de esto, en el departamento de Nariño existen muchas etnias indígenas y afros que aún conservan sus cosmovisiones. En la parte andina de Nariño se puede respirar la efervescencia de las cosmovisiones de los pueblos originarios al contemplar la bandera huipala en muchos lugares. El espíritu de las cosmologías ancestrales, el Abya Yala, se encuentra muy presente en esta región del suroccidente colombiano andino. La celebración del año rindiendo un tributo al Inti Raymi es uno de los muchos ejemplos de sus manifestaciones. No es esto tampoco un accidente si consideramos que el Imperio Inca, la civilización indígena precolombina más compleja del Cono Sur, en su extensión llegó hasta cubrir una pequeña parte del suroccidente colombiano. También, en el Pacífico colombiano, podemos encontrar que la mayoría de los habitantes son afrodescendientes. En esta parte del occidente colombiano se puede ver manifestaciones culturales que por sus mismas manifestaciones son ya un acto de resistencia, tales como el currulao y la marimba. Las personas oriundas del continente africano, especialmente de las culturas bantúes y yoruba, que fueron forzadas a la esclavización, donde fueron cosificadas para ser vendidas en el puerto de Cartagena de Indias, lograron resistir la violencia epistémica de la colonización con la pervivencia de las manifestaciones culturales mencionadas anteriormente. A pesar del elemento fundamentalista reaccionario, en el departamento de Nariño se presentan muchos instantes de transmodernidad entre sus habitantes. La condición menester previa a la transmodernidad es que en una misma región coexistan muchas cosmovisiones, y como hemos pasado revista, en Nariño se presentan tanto cosmovisiones occidentales como no occidentales. Pero, más importante que esto, es que coexistan desde la horizontalidad. Sería erróneo decir que en general en el departamento la convivencia de múltiples culturas se da siempre desde la horizontalidad, pues el elemento reaccionario lo impide con sus instituciones y el poder que ostenta. Pero, en algunas ocasiones, el departamento de Nariño ha sido testigo de la presencia de la transmodernidad a través de la hibridez o el sincretismo de muchas culturas. Por ejemplo, es frecuente encontrar cómo al dios judeocristiano se le realizan muchos rituales de culturas indígenas o afros. Esta hibridez o sincretismo de culturas no es posible desde la lógica de la modernidad-colonialidad, porque esta lógica solo contempla que debería existir una sola cultura, la de los civilizados, mientras considera que las demás expresiones de los demás pueblos son aberraciones, propias de un pueblo bárbaro al que hay que civilizar. Este es, pues, el mito del salvacionismo, según el cual los colonizadores llegaron para civilizar al salvaje y volverlo más humano. La transmodernidad solo pudo tener lugar bajo una lógica distinta a la de la modernidad. En lugar de promover el cercenamiento de culturas, la transmodernidad anula la colonialidad intrínseca del proyecto moderno. Aquí no se llega desde la visión cientificista de la modernidad, según la cual la cultura occidental del hombre blanco euro-norteamericano es la única capaz de concebirse como sujeto, mientras objetiviza a las demás culturas diferentes a ella. Pensar desde la transmodernidad es pensar desde otra perspectiva, puesto que la transmodernidad, más que una teoría, es una perspectiva, un modo de ser. Sería, para ilustrarlo de una mejor manera, como ver la realidad con otros lentes distintos a los de la modernidad. Pensar desde la transmodernidad es concebir un nuevo hábitus, aunque no radicalmente nuevo. La transmodernidad haría parte de la estructura dentro de la cual se piensa. Que la transmodernidad se constituya como ethos quiere decir que haga parte del hábitus de la humanidad. En este orden de ideas, el ethos transmoderno no solamente se piensa, sino que se sentipiensa.
Es la estructura dentro de la cual pienso la realidad. De ahí que sea perspectiva y no teoría, porque mientras esta última hace parte de lo pensado, esto es, de lo a posteriori, las perspectivas son las condiciones menesteres para pensar, esto es, lo a priori. Es menester anotar que la transmodernidad no tiene por objeto totalizar la modernidad de manera monolítica. Siguiendo el análisis de Dussel en las conferencias de Frankfurt de la modernidad presentada como una dualidad entre un lado emancipatorio y un lado colonizador, la transmodernidad aprovecharía el lado emancipatorio, pero anulando el lado colonizador. Lejos de abrazar chauvinismos, tales como rechazar lo europeo por el ser europeo, la transmodernidad tiene que ser capaz de aprovechar lo mejor de la modernidad, tales como son los ideales de la Revolución Francesa que dieron origen a la República, pero, por supuesto, transmodernizando dichos ideales, es decir, despojándolos del lado colonizador, esto es, incluyendo en una sociedad democrática a las mujeres, los indígenas, los campesinos, los afros, etc. La transmodernidad no anula un Estado de derecho, en tanto tal, por ser de origen europeo. El Estado, per se, no es colonizador ni opresor. De lo que se trata es de transmodernizarlo, no anularlo. La anomia de la conquista del poder de muchos movimientos de izquierda, de tendencia anarquista, es un gran óbice para la misma izquierda y desde luego, de una u otra manera, es la afirmación del nihilismo político. Así pues, la transmodernidad no es la anulación de la modernidad, totalizándola de manera monolítica. La misión, y mucho más para las naciones del tercer mundo como Colombia, es, desde luego, hacer un rápido tránsito de la modernidad a la transmodernidad. Esto es, crear las condiciones necesarias para crear un hábitus o nuevo ethos fuera de la colonialidad del poder en el sentido que Aníbal Quijano la describe. Esto supone, como se observó anteriormente, pasar de la instantaneidad y fugacidad en que se ha dado la transmodernidad hasta ahora para que haga parte del ethos de la humanidad, lo cual implica decir que ya habitaríamos una nueva época. Este cambio, producido en el contexto nacional, se produciría desde el sur al interior del país, esto es, desde la periferia al centro. El elemento transmoderno de Nariño es el modelo al cual las demás regiones del país tendrían que imitar. En este sentido, los vientos del sur tendrían que irradiar al resto del país y contagiarlo para que el elemento de la colonialidad intrínseco a la modernidad desaparezca. Aquí no le estamos asignando una misión mesiánica al departamento de Nariño. Nótese bien lo que se dice. Y es que por las características presentes en la cultura del departamento, es mucho más propicio que emerja la transmodernidad en esta región que en otra, y por lo tanto que a partir de allí se irradie al resto del país. La crisis, fruto de la pérdida de la hegemonía de los Estados Unidos y Europa sobre Latinoamérica en los últimos años, es ya una muestra de la desoccidentalización que puede abrigar al mundo en los próximos años y por tanto el paso de la modernidad a la transmodernidad. La debacle de la modernidad, especialmente desde las dos guerras mundiales del siglo pasado, le ha mostrado a la humanidad que si seguimos pensando y actuando con sus presupuestos, podríamos vernos abocados a un mundo distópico muy pronto. La modernidad ha tocado fondo, su debacle es un hecho. Por ende, la humanidad ya se encuentra buscando otras formas de racionalidad fuera del instrumentalismo, el individualismo y el antropocentrismo, etc. Para la cura de los males que ha dejado la modernidad, colonialidad, no es necesario crear una forma completamente nueva de habitar el mundo. Las mismas creencias y costumbres que han sufrido la occidentalización moderna nos pueden ayudar a desoccidentalizar el mundo. Ya no podemos ver a la naturaleza como la miraba Francis Bacon, donde el ser humano se presentaba como amo y señor para dominar la naturaleza. Es necesario cambiar dicha concepción por otra más benévola para con la naturaleza y nosotros mismos. La visión de la tierra de los pueblos originarios como la Pachamama es diametralmente opuesta a la visión moderna sobre la naturaleza que se originó con Francis Bacon. A la naturaleza no hay que dominarla, hay que cuidarla, porque para los pueblos originarios atentar contra la naturaleza es como castigar a nuestra madre. Asimismo, la filosofía Ubuntu de los pueblos tradicionales oriundos de África
es fundamental para hacerle frente al individualismo de la modernidad. La competencia y el egoísmo de esta época es reemplazado por el sistema comunitario y solidario. Su lema, "Soy porque somos", que fue usado por la vicepresidenta Francia Márquez durante su campaña presidencial, evidencia el sentido comunitario de dicha filosofía, de tal manera que la muerte, el castigo, la enfermedad y el dolor del otro también me disminuyen. Así mismo, la felicidad del otro es, desde luego, una parte de mi felicidad. Esta no es, pues, la sociedad atomizada del liberalismo moderno, sino una sociedad donde todos estamos conectados entre sí, de manera que el sufrimiento de unos es mi sufrimiento y el placer de otros también mi placer. Así define Desmond Tutu la filosofía Ubuntu. Abro cita: una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás, no se siente amenazada cuando otras son capaces y son buenas en algo, porque está segura de sí misma, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas y menospreciadas, cuando otras son torturadas u oprimidas. Cierro cita. Pensar la transmodernidad no es volver al mundo precolombino, como se dijo anteriormente, pero sí resaltar aquellas cosmovisiones ancestrales menesteres para la justicia social y ambiental. Transmodernizar el Estado es quitarle la colonialidad intrínseca a la modernidad, pero conservando el lado emancipatorio. Pero no solo basta preservar el lado emancipatorio de la modernidad, es menester transmodernizarlo, esto es, agregar nuevos atributos de los pueblos originarios, indígenas y afros para despojarlos de esa colonialidad. Como he pasado revista, la transmodernidad se ha presentado hasta ahora desde un carácter efímero, como anomalía de la modernidad. La tarea de la humanidad, porque no solo es la de los intelectuales, es la de acelerar el paso de dicha transición para que la transmodernidad se convierta en una época de la humanidad. Esto último se dará cuando las instituciones políticas y gubernamentales operen sobre otra lógica. Solo en ese momento es que podremos decir que la transmodernidad hace parte ya del etos de un pueblo o comunidad. A corto plazo, nuestra misión, hablando desde las ciencias sociales y las humanidades, es producir nuevas teorías decoloniales. Siguiendo la producción teórica del grupo Modernidad-Colonialidad y expandiéndolas, es necesario que el corazón de las ciencias sociales y humanidades, especialmente en el tercer mundo, dejen de ser coloniales y eurocéntricas. Las perspectivas de coloniales en Latinoamérica y Colombia no pueden ser la excepción a la regla, tienen que tener mayor aceptación en las comunidades académicas. Es esta nuestra misión a corto plazo, producir pensamiento decolonial. Nuestras universidades tienen que volver la vista hacia la producción intelectual del tercer mundo. Es necesario descolonizar sus pensums y programas. Esta tarea es paulatina, pero es necesario empezar a gestionar al interior de los claustros universitarios, como los foros de filosofía, para ir consolidando un nuevo pensum que no sea eurocéntrico y colonial, sino que abrace la pluralidad y diversidad de pensamientos y filosofías. Para la conversión de la humanidad a la transmodernidad, no hace falta que Latinoamérica vea a Europa o Estados Unidos como siempre lo ha hecho, en las ciencias sociales y humanidades específicamente. Es menester que Latinoamérica se emancipe del yugo paternalista al que ha estado sometida, porque en Latinoamérica el colonialismo también se ha presentado en la lista cultural, y en lugar de pensar, ha sido pensar. El latinoamericano, antes de hacer filosofía, se pregunta si en tanto latinoamericano puede hacer filosofía, mientras que el europeo o norteamericano no parte de esa engorrosa situación. Dicha situación se debe a algo que Fernando González denominó el complejo de hijo de puta, que no es más que el sentimiento de inferioridad a la hora de pensar, mostrado casi siempre en la repetición de tesis eurocéntricas y por ende en la falta de creatividad. Dejando de lado dicho complejo, el latinoamericano tiene que dejar de ver tanto a Europa y empezar a verse a sí mismo. Las tesis de los pueblos originarios y afrodescendientes son mucho más útiles para el paso de la modernidad a la transmodernidad que cualquier otras tesis de la Europa colonial. Lo primero que tenemos que hacer es volver la mirada a dichas culturas, estudiarlas sin objetivarlas, sin aplicar
tesis científicas racistas y por supuesto dialogar con ellas desde la horizontalidad. Como nariñense y tumaqueño, la misión para acelerar el paso a la transmodernidad está en rescatar las culturas ancestrales indígenas y afros que habitan el Pacífico, los Andes y la Amazonía del departamento de Nariño. Las comunidades académicas, especialmente los científicos sociales y humanistas, deben salir de la academia y dialogar con las comunidades indígenas y afros de las cuales tienen mucho que aprender. Este diálogo sur-sur, para hacer diálogo, debe evitar caer en el estudio sujeto-objeto, como los estudios decimonónicos racistas que hacían los antropólogos y etnógrafos objetivando y cosificando a las comunidades que estudiaban. Es necesario echar mano de otras metodologías de investigación que no sean occidentalistas. Una buena propuesta para generar dichos diálogos es tener presente la metodología de la IAP, la Investigación, Acción, Participación, concebida por Orlando Falsborda, para que en dicho encuentro no existan jerarquías. Es necesario que, para que la humanidad llegue a la transmodernidad, empezar por gestar esos diálogos sur-sur para que las academias dejen de ser eurocéntricas y abracen otros paradigmas más comunitarios, ambientalistas, animalistas, feministas, antirracistas, etc. Por ahora, esa es nuestra tarea, consolidar los diálogos sur-sur. No va a ser un proceso fácil y rápido, puesto que hoy habitan muchas ideas racistas en la academia, donde consideran que nada tendríamos que aprender de las comunidades afros e indígenas. Estos primeros diálogos son necesarios como condiciones a priori para gestar el paso de la modernidad a la transmodernidad, pero para que se dé esto último es menester que después de los diálogos sur-sur, gestionar y consolidar los diálogos sur-norte. Ya Europa y Estados Unidos necesitan escucharnos, porque la disyuntiva de la actual coyuntura con el cambio climático es la supervivencia de la humanidad o la extinción de la humanidad. Por esta razón, el norte ya no puede concebirse como un yo mientras se relacione con el sur como lo otro. Es necesario sustituir esos binomios colonialistas por otros donde las relaciones sean de diálogo, porque los del norte necesitan aprender de los del sur para que toda la humanidad, incluyendo ellos por supuesto, puedan sobrevivir en el futuro. Necesitan otro ethos para que pueda triunfar la supervivencia de la especie. Como nariñense, este cambio empieza por reconocer nuestra diversidad cultural. La semilla para la transmodernidad está en el tercer mundo, esto es, en Latinoamérica, África y Asia. En Colombia, dicha semilla se encuentra en la periferia, en departamentos como Nariño. Volver la mirada a nuestro territorio y nuestras culturas ancestrales es pensar un futuro donde la humanidad triunfe ante la debacle de la modernidad. Y solo así podemos decir que la humanidad ya habitaría la transmodernidad. Muchas gracias.